Universidad de La Laguna y además es director del Festival Internacional del Cuento de los Siglos. Ah, sí, a mí me gustan los cuentos. ¿Y qué te parece si hacemos un cambio y así conocer el texto? Vale, genial. Venga, pues vámonos a hacer la entrevista. Vale. Adiós. Adiós, pásalo bien. Vale. Pues aquí comienza el séptimo programa de Mates a Prueba. Bienvenido. El Mago de Oz es una película musical fantástica estadounidense de 1939. Inspirada en una novela infantil, cuenta la aventura de una joven que es arrastrada por un tornado desde Kansas hasta una tierra de fantasía, donde habita un espantapájaro, entre otros. Relacionando la inteligencia con las matemáticas, el espantapájaros dice lo siguiente. La suma de la raíz cuadrada de cada uno de los dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del otro lado. Este teorema que se ha inventado no tiene ni pies ni cabeza, lo demostraremos. Al realizar la fórmula que él nos da, sustituyendo los datos que tenemos aquí, vemos que la suma de las dos primeras raíces cuadradas nos da 6,32, mientras que la raíz cuadrada de 12 nos da 3,46. Por tanto, los resultados son distintos y el teorema planteado no tiene sentido. Me apuesto lo que sea a que conoces el ajedrez, pero estoy seguro de que no conoces la siguiente historia que te vamos a presentar. Esta se llama El tablero de ajedrez y los granos de trigo. Érase una vez un príncipe que vivía en un lejano reino. Un día, en una sangrienta batalla, este fallece. Sí, sé que empezamos la historia de una manera dramática, pero prometo que con el paso del tiempo mejorará. Como nos podremos imaginar, el rey quedó totalmente desolado por la noticia. Un día, un hombre llamado Sisa le enseñó un juego llamado el ajedrez. El ajedrez era completamente nuevo para él, así que le tuvo que presentar todas las reglas. Él se quedó fascinado por el juego, entonces le ofreció a Sisa una recompensa. Al principio rechazó la propuesta del rey, pero pasados un día pensó esa recompensa. Él quería granos de trigo. Pero la única condición era, por la primera casilla, un grano de trigo. Por la segunda casilla, 2 granos de trigo. Por la tercera, 4 granos. Por la cuarta, 8 y por la quinta, 16. Y así sucesivamente. Lo que lleva a pensar de que el rey no sabía cuánto era la suma total de todos los granos de trigo. Los matemáticos del rey pasaron un día y una noche intentando calcular la cantidad de trigo que Sisa les pedía. Pero imagínense calcular una operación de tal calibre en una era donde la calculadora no existía. Así que matemáticamente llegamos a la conclusión de que el hombre le exigía al rey 18.446.704.709.551.615 granos de trigo. Sí, tal y como lo oyen. Y ahora imagínense calcular este número, como dije antes, en una era donde la calculadora no existía. Fue una tarea completamente imposible para los matemáticos del rey. El rey, cuando Sisa le ofreció la recompensa, no se paró a pensar la cantidad tan grande de trigo que necesitaría. Tanta que toda la cantidad de granos de trigo que Sisa le exigía no cabrían en toda la superficie de la tierra. Y aquí acaba la historia. Moraleja, colorín colorado, nuestro rey fue estafado. Cuando era muy pequeñita mi madre me decía que
que iba a ser científica de primera categoría. Mamita, te equivocaste, ya tengo claro mi sueño. Lo que quiero ser de grande en clase lo he descubierto. Quiero estar muy rellenita de columnas y de filas. Quiero que mis dimensiones le den sentido a mi vida. Mamita, tú bien lo sabes, me gustan las cosas raras. Por eso es que yo de grande quiero ser matriz cuadrada. Ojalá tuviese un rango tan grande como la luna, mamita, y así ser más inversible que ninguna. Ojalá tuviese un rango tan grande como la luna, mamita, y así ser más inversible que ninguna. Para que puedas mis filas por columnas transponer, pero con cuidadito que tengo cosquillas en los pies. Para que rellenes de unos mi diagonal hasta convertirme en la matriz identidad. Para que me escribas con las tizas de colores, mientras mis menores se sonrojan con tus canciones. Y es que mi cabeza siempre gira y me da vueltas cuando me transpones para calcular la inversa. Nunca tendré más problemas, se cumplirán mis deseos, mientras mi determinante sea distinto de cero. Y ser sistema de Kramer y encontrar las soluciones, y junto a Roche y Frobenius tener 100.000 discusiones. No quiero ser ecuación ni tampoco derivada, mamita, que yo de grande quiero ser matriz cuadrada. Ojalá tuviese un rango tan grande como la luna, mamita, y así ser más inversible que ninguna. Ojalá tuviese un rango tan grande como la luna, mamita, y así ser más inversible que ninguna. Hola amigos, estamos en la Facultad de Filología con Ernesto. Bienvenidos. Hola, encantado de estar con ustedes. Bueno, Ernesto es profesor de la Universidad de La Laguna, es autor de numerosas publicaciones y además es director del Festival Internacional del Cuento de los Hilos. Bueno, la primera pregunta es, ¿de dónde nace esta afición por los cuentos? Nace de mi infancia, o sea, nací en un pueblo, nací en Los Hilos, y me rodearon muchas personas que narraban de forma natural. Me estaba acostumbrado a escuchar historias de vida, a escuchar cuentos tradicionales, y luego descubrí, en varias ocasiones en que me fui a América, descubrí festivales donde se narraban cuentos. Entonces, para mí aquello fue algo impresionante, porque en el Tenerife en aquel momento éramos 3 personas las que estábamos contando cuentos y viéndole la posibilidad educativa que tenía ese recurso. Me pareció maravilloso y de ahí partió la idea de empezar yo a narrar. Y el empezar a narrar me llevó también luego a decidir empezar a escribir y a plasmar en un libro muchas cosas que contaba de viva voz. Sabemos que el festival tiene como unos 23 años y queríamos saber de dónde surgió la idea del Festival de Cuentos. Surgió la idea cuando yo descubrí que en muchos lugares, tanto de España como de América, se narraba en festivales y se narraba profesionalmente. En aquel momento pensé que cuando has nacido en un lugar y tú has podido crecer y desarrollarte y has podido adquirir una serie de conocimientos y has podido, digamos, encontrar una manera artística de expresar lo que piensas, le debes algo a ese lugar. Yo pensaba que tenía que hacer algo en esta isla y que tenía que hacer algo en uno de los lugares más alejados de la isla, que es el pueblo donde nací, Los Hilos. Lo propuse, primero me miraron con cara de extrañeza, un festival de cuentos.
festival de cuentos y eso, que es, hoy parece un poco obvio todo, pero en aquel momento, son 23 años hacia atrás, el contar cuentos no era nada usual desde un escenario contar un cuento. Convencí al concejal de Cultura y sí, también lo convencí de que tenía que nacer internacional y algo profesional, no de manera amateur empezar a contar cuentos, sino darle un rigor. Y también que estuviesen escritores. Desde el primer festival logré que Ana María Matute, que para mí fue una persona fundamental en mi vida y en mi formación, estuviese también en el festival, o Antonio Rodríguez Almodóvar, el gran recopilador de cuentos en España. Y así nació, querer darle al lugar que te vio nacer lo que tú has aprendido, lo que tú has podido... digamos, lo que te ha hecho feliz en este mundo, poder hacer lo que revierta en tu lugar de nacimiento y en tu isla, porque también mi condición era que era un festival no para un pueblo, sino en un pueblo para toda una isla. La gente piensa que los cuentos son realmente para los niños pequeños, pero esto no es así. ¿Cómo podemos aprender de estos cuentos? Yo creo que se aprende mucho. Mira, antes me decías que quieres estudiar física, ¿no? Yo estoy ahora preparándome un espectáculo sobre Einstein y él decía que no se puede adquirir el conocimiento y el pensamiento científico si de pequeño no has leído fábulas, leyendas, cuentos, poemas, porque digamos que la lectura de todo ese tipo de literatura te prepara la mente para el pensamiento abstracto, ¿no? La ciencia tiene un componente muy abstracto. Entender el pensamiento científico es complicado. Si no has adquirido ese conocimiento literario y no sabes mitos y no sabes cuentos, es muy complicado que llegues a ese conocimiento. Creo que es un error muy grande, un error que se ha divulgado porque a veces se ha menospreciado también mucho la literatura infantil, ¿no? Hay una escritora que admiro mucho que se llama Graciela Cabal, que murió hace años, estuvo también en Los Hilos, y ella decía que la literatura infantil, para los que escriben para adultos, es cosa de mujeres aunque la escriban hombres. Ahí se demuestran dos cosas: el machismo tan grande que ha imperado en la sociedad y el desprecio tan grande incluso de las facultades de filología, de los que escriben para adultos, hacia la literatura infantil. No se ha mirado casi nunca la literatura infantil. Entonces yo reivindico mucho la literatura infantil. Es complicado. García Márquez decía que él no se atrevía a escribir para niños porque no sabía. Hay que saber escribir para niños. Y creo que el cuento también lo reivindico para el mundo adulto, ¿no? En el Festival de los Hilos hacemos sesiones totalmente para adultos, donde hay cuentos eróticos o cuentos muy profundos o cuentos de terror, donde el mundo infantil no tiene razón de ser ahí. Entonces, el cuento es un género literario como cualquier otro. Siento extenderme mucho a veces en estas respuestas, pero es que me hacen unas preguntas muy interesantes, ¿no? Sí. Nuestro programa va sobre las matemáticas y nos gustaría saber si existe alguna relación entre las matemáticas y los cuentos. Yo creo que sí, hay una relación bastante grande, y también de las matemáticas con la poesía, ¿no? Muchos poetas como Novalis o los románticos alemanes decían que la poesía es álgebra lingüística, o sea, es un problema de combinaciones, de encontrar, digamos, a través de posibles combinaciones lingüísticas el ritmo literario, ¿no? Yo no entiendo de matemáticas, pero intuyo de verdad toda esa gran relación que hay entre la construcción literaria y lo que es la construcción también de un mundo científico, ¿no? de un pensamiento y de unos problemas matemáticos, ¿no? Creo que la relación es mucho mayor de lo que la sociedad piensa y de lo que pensamos. Y luego también muchos cuentos, muchos textos literarios han abordado las matemáticas, a veces como juego, a veces como... yo tengo uno de mis libros preferidos de humor, es un libro de Juan José Millás que se llama Números pares, impares e imbéciles. Y es un texto, un libro lleno digamos, de recursos matemáticos, pero también de humor y de buena literatura. Y hace muchos años, con una profesora de matemáticas, hice mi primer pinito en meterme en un texto matemático. Hicimos una obra de teatro, El país de la reina equilátera, para explicar el mundo de los triángulos a través del teatro. Y bueno, yo ponía la parte literaria, pero esa profesora me iba
digamos, dando los datos científicos que tenía que ir tocando, y aprendí mucho yo acerca de los triángulos y de los equiláteros, isósceles y todas estas... que creo que podemos a través de la literatura abordar muchos conocimientos y llegar al pensamiento, de verdad. Bueno, pues muchas gracias por esta súper interesante entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me parece muy interesante que tratemos de ser transversales y de tocar los conocimientos y de llegar al conocimiento en general. Se llega conociéndolo todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te animarías a contarnos un pequeño cuento? Yo creo que sí, porque es algo que cuando me lo piden jamás me he negado a contar un cuento. Voy a contar un cuento que es un cuento sufí, un cuento que traduje del francés hace ya tiempo y que lo uso mucho cuando me despido en algún espectáculo, cuando doy una conferencia, y creo que es un cuento que nos puede hacer pensar. Cuentan que una noche, cuando la luna se asomó al cielo y vio la tierra tan pequeña a sus pies, la luna pensó: soy lo más grande del universo, soy lo más importante de la creación. Pero en la tierra había un lago en el que se reflejaba la luna. Y el lago en aquel momento pensó: pero qué tonta es la luna. Si ella cabe en mi superficie, yo, el lago, soy lo más grande, lo más importante de la creación. Pero paseaba un ratón por la orilla del lago y se quedó mirando la hermosa luna reflejada en el agua. Y el ratón dijo: pero qué tontos son la luna y el lago si los dos caben en mi pupila. Yo soy lo más grande del universo, soy lo más importante de la creación. Pero pasó un búho y cuando vio al ratón pensó: mi cena, y se lo comió. Y en aquel momento el búho pensó: la luna, el lago y el ratón están en mi estómago, así que yo soy lo más grande del universo, soy lo más importante de la creación. Pero me dijeron que hay algo mucho más importante, que es la lengua que cuenta historias. Porque en la lengua que cuenta historias cabe la luna, el lago, el ratón, el búho. Pero hay algo mucho más importante, es el oído que escucha. Porque en el oído que escucha historias cabe la luna, el lago, el ratón, el búho y todas las cosas que quieran imaginar. Qué bonito. Sí. Muchas gracias por contarnos este cuento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ya nos despedimos de este programa, pero antes queremos deciros que el siguiente programa va a ser el último de la temporada. Además, tenemos preparado una sorpresa. Sin más, nos despedimos. Nos vemos en próximos episodios de Mates a Prueba. A continuación veremos el reto del mes de mayo. Pero antes veremos la solución del reto del mes de abril, la cual debería darte que al final hicieron 13 tiros libres. Ahora sí, comencemos con el reto del mes de mayo. El reto nos dice así: había una vez una biblioteca en la que se guardaban los mejores libros de matemática. El bibliotecario, que era un señor muy humilde, no se le daban bien los cálculos y le surgió un problema. Tenía dos estanterías que quería ordenar: la estantería de los libros de geometría y la estantería de los libros de aritmética. En total, habían 80 libros en las dos estanterías. Si pasa 15 libros de la estantería de aritmética a la de geometría, el número de libros de la estantería de geometría es 3 veces el número de libros de la estantería de aritmética. ¿Qué cantidad de libros hay ahora en las estanterías? Y hasta aquí el reto del mes. ¡Hasta la próxima! Colorín colorado, este cuento se acabó.